El Servicio de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal se dedica fundamentalmente a atender las situaciones de dependencia mediante la gestión de recursos y prestaciones y, por otro lado, también a mantener la capacidad de las personas para vivir en su propio entorno de forma autónoma, de acuerdo a su propio proyecto de vida, sus propias decisiones, sus propias preferencias, y nos encargamos también de que se ejecutan de manera correcta y adecuada las actividades básicas de la vida diaria. El envejecimiento activo se puede definir como un proceso activo, dinámico, continuo, por el cual las personas aumentan su esperanza de vida saludable y la calidad de vida a lo largo de todo su proceso de envejecimiento. Hay que tener en cuenta que en la actualidad nos encontramos en una situación de envejecimiento interno de nuestra población mayor, ya que el número de personas octogenarias en los últimos 20 años se ha duplicado. Por eso el envejecimiento activo se basa en 4 premisas, que es la salud, entendida como salud física y mental, la participación como esa integración social, ¿no?, que nos previene de situaciones de vulnerabilidad y riesgos sociales, el aprendizaje durante todo el desarrollo de la etapa vital, ¿no?, del ciclo vital de la persona, y de esa seguridad en cuanto a protección, tranquilidad y equilibrio. Si el envejecimiento activo está implantado y la persona lo lleva, nuestro papel va a ser de supervisor, de un punto de apoyo más, de una mirada más en todo el modelo. Ahora bien, con lo que nos encontramos mayoritariamente es que este modelo de envejecimiento activo mayoritariamente no está implantado. Ahí sí que el papel del trabajo social tiene que ser esencial en el diseño, en la implementación de programas, de proyectos que velen por ese envejecimiento saludable que tiene que tener la persona, siempre respetando su dignidad, siempre respetando su calidad humana, respetando su principio de autodeterminación a tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus preferencias y, sobre todo, a fomentar esa autonomía e independencia durante todo su proceso vital.